El mensaje de la iglesia en Sardis podemos resumirlo como dice acá. Cristo condena a la iglesia en Sardis por su falta de testimonio y su compromiso, y le exhorta a superar esto para heredar las bendiciones de salvación. De los 7 mensajes a las 7 iglesias, este es el más fuerte de todos. Es impresionante que a una iglesia o a un creyente se le diga: tienes nombre de que vives, pero realmente estás muerto. El Señor nos ayude de verdad a escuchar su voz para que reflexionemos seriamente en cuanto a nuestra condición espiritual. Pero antes de continuar con el mensaje, hay algunas cosas, como venimos haciendo, de la ciudad que son importantes porque nos ayudan a entender las palabras y el mensaje que dio el Señor Jesús a esta iglesia. La ciudad de Sardis, en el siglo VI antes de Cristo, estamos hablando de unos 600 años aproximadamente antes de la encarnación del Señor Jesucristo, fue una de las ciudades más poderosas del mundo, de las más ricas y de las más conocidas. Pero ya para el siglo I, cuando el Imperio Romano, ¿verdad?, gobernaba sobre ella, que es la etapa donde se escribe la iglesia, simplemente eran glorias del pasado. La iglesia, o la ciudad, mejor dicho, no tenía la misma fama ni preponderancia con la que se recordaba en siglos anteriores. La ciudad se han encontrado que tenía teatro y un estadio romano y también un templo a la diosa Artemisa. El templo medía unos 70 metros de ancho y 140 metros de largo, es decir, del tamaño quizás más grande que un estadio de fútbol. Tenía 78 columnas jónicas que medían unos 25 metros de altura. De las 78 columnas, 2 siguen en pie actualmente. Usted puede comprar un pasaje en Google y se va hasta esta ciudad y va a ver que hay por lo menos de lo que queda del templo 2 columnas. Se creía que esta era la patrona, esta diosa Artemisa, cuyo templo fue reconstruido por Alejandro Magno 3 siglos antes de Cristo, se creía que era la patrona que podía devolver la vida. De allí entonces entendemos porque el Señor dice: yo soy el que estuvo muerto y vivió, pero también tú tienes nombre de que vives, como que haciendo referencia a la ciudad que tiene una patrona o una divinidad que devuelve la vida, y por eso presume de mucha vida, pero realmente estaba muerta. A esta diosa entonces se le creía que tenía capacidad para devolver la vida a los muertos. En el año 17 después de Cristo, estamos diciendo que el Señor Jesús en vida, cuando estaba en la tierra, me refiero, en su encarnación, y cuando todavía no había comenzado su ministerio público, un terremoto catastrófico destruyó toda la ciudad. Sin embargo, fue ayudada a ser reconstruida por Tiberio. Ese emperador estaba en tiempos del Señor también, el cual le dio unas sumas grandes de dinero para la reconstrucción y también le dio 5 años de exención de no pagar impuestos. Y de esa manera la ciudad se volvió a levantar. Contaba, esto es interesante, con una población judía muy grande. Según Josefo, un historiador judío del siglo I, dice que Antíoco, en el siglo III antes de Cristo, trasladó 2.000 judíos a esa ciudad, aparte de los que ya vivían. Y según unas excavaciones que se encontraron del siglo II, en esa ciudad había una sinagoga muy grande. Lo que da a entender que la ciudad contaba con una población judía muy grande y muy rica. Y esto es importante entender, sobre todo por la influencia entonces que tendrían los judíos en esta ciudad. Era famosa también esta ciudad y muy rica porque a través de ella pasaba el río Pactolo. Y en este río se encontraban yacimientos de oro. Y eso obviamente también en el cementerio, por las ruinas o la arqueología ha descubierto que en el cementerio se encontraban joyas costosísimas. Si en el cementerio habían cosas de valor, significa entonces que en la misma ciudad
ostentaba gran prosperidad. Esta ciudad presumía o pretendía ser los descubridores del arte del teñir la lana. Por eso entonces la referencia pero hay unas pocas personas que no han manchado sus vestiduras, haciendo referencia al arte que se hacía en esta ciudad sobre teñir la lana. Y esta ciudad también en el 36 después de Cristo, es decir, apenas unos años más, unos años menos que el Señor ya había muerto y resucitado, compitió con otras ciudades de Asia para ganar una autorización para construir un templo al emperador, para el culto imperial. Concurso o licitación, si quiere decirle, que ganó la ciudad de Esmirna. Pero ¿qué nos dice con respecto a eso importante acerca de la ciudad? Tenía gran población judía. Si ustedes recuerdan las otras ciudades que se han mencionado, la presión de los judíos con la iglesia era fuerte, de las otras iglesias, Esmirna, Pérgamo, y también tenía un centro de culto, de adoración gigantesco como Artemisa, y también hacía culto imperial. A pesar de esas tres cosas, que en las otras iglesias sufrieron gran presión para que abandonaran la fe, a esta iglesia no se le dice nada de eso. ¿Qué significa eso? Que la iglesia, por eso es que no tenía enemigos, porque no hacía falta, estaba muerta. No, realmente Satanás no se preocupaba por ella porque no necesitaba preocuparse por alguien que está muerto espiritualmente. Un arqueólogo erudito del Nuevo Testamento llamado Ramsay dice lo siguiente acerca de la ciudad. Esta era una ciudad con pretensiones injustificadas, promesas no cumplidas, apariencia sin realidad, confianza que llamaba a la ruina. Con una reputación de ser una fortaleza impenetrable, se había quedado corta repetidamente y arruinado a aquellos que confiaban en ella. Esto entonces era lo que se conoce, asumo de forma general podemos hablar de esta ciudad. Entremos entonces, conociendo estos aspectos generales, al mensaje de la iglesia de Sardis. En primer lugar, veremos el saludo y la presentación que hace nuestro Señor Jesucristo. Versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Aparte de lo directo, ¿verdad?, que va el Señor, va de una vez a exhortarla. Conozco tus obras y realmente, aunque tengas nombre de vivo, tú realmente estás muerto. Pero los títulos que vamos a ver en el versículo 1 del Señor, en primer lugar se habla del... Tan pequeñas las letras, ¿verdad? Acuérdense que el hermano Luis hace magia en el video y después ahí la puedes tomar. Pero vamos a tomar en cuenta eso. En primer lugar, se habla de los 7 espíritus, igual como se le presentó a la iglesia de Éfeso. En el capítulo 1, versículo 20, se dice, las 7 estrellas, en el capítulo 1, versículo 20, se dice que aquel que tiene las 7 estrellas en sus manos son precisamente las iglesias que están en la mano del Señor. Con esto el Señor le recuerda a la iglesia en Sardis que es Él, el Señor, el amo y soberano Señor sobre ellas. El dueño de las iglesias es Él. No eran los pastores, no son los miembros de la iglesia y no son ningún organismo por encima de ella. Quien es el soberano que tiene a las iglesias en sus manos es Jesús y más nadie. Esto es muy importante porque yo sé, y también a mí me pasa eso con ese sentido de pertenencia, que hay un grado en que es apropiado. Mi iglesia, o sea, donde yo me debo involucrar. Pero cuando alguien realmente hace un énfasis exagerado pero así como un poco de la actitud de que esa es mi iglesia, o sea, mi iglesia no me la tocan, mi iglesia no me le hacen nada, mi iglesia no me la cambian, no me la quitan. Eso ya es evidencia de alguien con un amor tóxico a algo que no es de él. Por la gracia y la misericordia de Dios, el pastor David y mi persona somos pastores de esta iglesia, pero no son nuestra iglesia.
No lo es del Señor. Ojo, sí es del Señor. El problema a veces es que sí, a verdad, ellas tienen un título personal, pero que no es del Señor. Y hay que tener cuidado con eso entonces. Lo segundo que dice el Señor acerca de la iglesia, el otro título que abroga sobre él mismo, es que es él el que tiene los 7 espíritus. ¿Recuerdan cuando vimos en el capítulo 1, versículo 4, que hace una presentación y dijimos que era una presentación de la Trinidad? Significa que es él, se refiere al Espíritu Santo. El Señor simplemente le recuerda que es él de quien procede el Espíritu de Dios, el Espíritu que da vida. Es decir, si Jesús está en guerra o en contraste con la iglesia y es él el que ostenta el Espíritu Santo, el que lo puede dispensar. Yo no me oigo casi, siento que estoy gritando. Sí, entonces voy a bajar yo la voz. Que es el que lo puede dispensar. Estar en él es tener la vida, no estar en él es no tener la vida. Eso es lo que está diciendo con la presentación. Simplemente el Señor Jesús está recordando en Juan 14:15 cuando dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Es decir, el que ama al Señor obedece y entonces el Señor rogará al Padre, quien es el intermediario para rogar al Padre por nosotros, y entonces vendrá el Consolador para que esté con el que ama al Señor. En el versículo 26 de Juan 14 dijo: mas el Consolador, el Espíritu de verdad, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Es Él el que tiene las iglesias en sus manos, es Él el que de quien procede el Espíritu Santo que da vida, que dice: conozco tus obras. Te conozco. Y lo más importante a otras iglesias le dijo: yo conozco que sufres por mi nombre, y la anima. En un momento hablamos de que el que tiene ojos de fuego conoce nuestra situación, sirve para motivarnos y para fortalecernos. En este caso es todo lo contrario. En este caso dice: yo los conozco para decirles de que aunque sobre ustedes anuncien un nombre de que están vivos, realmente yo, el Señor, conozco que están muertos. ¿Cuál era la evidencia de que la iglesia estaba muerta? Lo dice en dos frases. El primero al final del versículo 2, que dice: no he hallado tus obras perfectas. Y la segunda razón la dice en el versículo 4, pero tiene unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus ropas. Es decir, de la mayoría que sí las habían manchado, y de los que sus obras no eran perfectas, esos estaban muertos espiritualmente. Vamos a ver cada una de estas dos características. Primero, no he hallado tus obras perfectas. Hemos explicado anteriormente que cuando se usa ese sustantivo de perfección, para que el hombre de Dios sea perfecto, no estamos hablando de que en este lado de la eternidad los cristianos llegarán a un punto donde son impecables. Por siempre tendremos, mientras estemos vivos, el Señor nos santificará y nos ayudará. Ese sustantivo perfecto, esa característica perfecto, significa completo, maduro. Alguien que ha sido realmente completo es la palabra. Cuando el Señor entonces le habla de que las obras de la iglesia no eran completas, recordemos que la ciudad, habiendo sido destruida hace poco, en el 17 de ese mismo siglo, habían comenzado las obras de reconstrucción, pero realmente habían quedado a medias. La ciudad no volvió a tener el esplendor con el que gozaba hace siglos atrás.
el espíritu que dominaba la ciudad, que dejaba todo a medias, era el espíritu de la iglesia. Las obras que hacían, por más impresionantes que eran, un estadio, un templo de 140 metros de largo y 70 de ancho, por más que tuvieran teatro, por más que tuvieran cosas, por más que tuvieran un templo gigantesco, una diosa que, entre comillas, daba vida, realmente no completaba lo que Dios esperaba de ella. Era una iglesia seguro que estaba lleno de actividades, llena de ministerios. Todos parecían vivos, pero a los ojos de Dios no era verdad. Cristo vio, y esto es muy importante para nosotros hoy, hermanos, de verdad. Cristo vio que todo su activismo estaba muy lejos de ser una adoración verdadera y un real agradecimiento a Dios. Es clásico, lo que pasó con esta iglesia es clásico de las iglesias actualmente. Y ojo, las palabras que estoy diciendo es para que nos examinemos. Es clásico de cristianos nominales y de iglesias nominales que crean que el activismo, el hacer muchas cosas y la apariencia es evidencia de vida. No lo es. Según Dios, no lo es. Por eso son tan serias las reprensiones que se le dan a esta iglesia. Por ser una ciudad muy próspera y una ciudad que hasta los cementerios contaban con joyas, entonces se asume que seguro esta iglesia, por sus miembros muy bien económicamente hablando, tenían buen edificio, tenían una buena membresía, seguro había actividad para jóvenes, adultos viejos, adultos jóvenes solteros, jóvenes casados, jóvenes con hijos, niños, niñas, niñes, para todos los que querían. Pero es lo que nos dice aquí es que todo ese activismo era para agradar a los hombres, no era para agradar a Dios. No era para agradar a Dios. Un teólogo, un pastor, teólogo, vivo por cierto, Joel Vicky, todavía vive, comentó acerca de esta iglesia. Y la aplicación que él hace, dice esto: podemos sostener un nombre que nos asocie con la ortodoxia cristiana. Uno siente, se le infla el pecho, Iglesia Bautista Reformada de Barquisimeto. Confesión de Londres de 1689. Nosotros somos ortodoxos. Dice, podemos sostener un nombre que nos asocie con la ortodoxia cristiana, pero ¿cómo realmente necesitamos demostrar en nuestras vidas personales la verdad que hacen que a los hombres luchar en santidad para servir a Dios en el servicio de su amado Hijo? Que realmente lo que somos en privado o en nuestra vida cotidiana es lo que realmente somos. Más allá de que si mis ojos no me engañan, aunque no tengo los lentes, se ven bonitos y se ven cristianos todos. Usen corbatas y todo lo demás. Es entonces la primera razón de su evidencia de muerte: obras incompletas, una vida inconclusa, una vida que realmente no servía al Señor en la profundidad. En segundo está lo que se dice en el versículo 4, que habían pocas personas que no habían manchado sus ropas. ¿A qué se refiere ese pecado tan grave que hace que uno sea realmente un no creyente? Se referirá a todo pecado, porque si es así, entonces ningún cristiano está vivo, porque una realidad de la vida cristiana, desde que se es convertido hasta que el Señor nos mande a buscar, es que se lucha con el pecado. La presencia del pecado no ha sido eliminada totalmente de los cristianos, por más victorias que tengamos sobre el pecado. Pero viendo por las referencias que hay en el Antiguo Testamento y en el mismo libro de Apocalipsis, ese pecado de personas que no han manchado sus ropas, aparte de que hace referencia al oficio, al arte que tenían en esta ciudad de teñir la lana, se refiere entonces, y por el contexto, de que esta iglesia se había mundanalizado por completo.
Es decir, ese pecado de manchar la ropa se refiere a que se ha abrazado, se ha adquirido un compromiso con el mundo. Ese es el pecado entonces que denuncia. Recuerden que era una ciudad con una fuerte adoración al culto imperial. También recordemos que era una ciudad con gran población judía, que en todas las iglesias de Asia le daban problema a la iglesia. El culto imperial también. A pesar de eso, en las exhortaciones del Señor no hay ni una referencia a ninguna presión externa, no hay ninguna referencia a ninguna obligación para que quemen incienso al César, no hay ninguna referencia para adorar a la divinidad de los gremios artesanales de la ciudad, y tampoco el otro problema que había en las otras iglesias del sector, no hay ninguna referencia a posibles herejes dentro para destruirla desde adentro. Es decir, esta iglesia no tenía problema ni desde la sociedad externa ni desde la iglesia desde adentro. ¿Por qué? No era necesario. No era necesario, ¿verdad?, molestar a alguien de parte del diablo que no le daba problemas a él tampoco. El problema entonces es que ella se había moldeado completamente al mundo. Tiene que ver entonces con una forma de pensar mundana, de todo llevarlo desde el punto de vista de lo terrenal siempre. Todo, verlo todo desde ese punto de vista, sin consideración a lo eterno, a lo verdadero, a lo espiritual. Continuamos. En segundo, ya vimos el saludo y su situación, la situación de la iglesia. En segundo lugar, se le hace obviamente un llamado de atención, que es lo que debería, versículos 2 y 3. Sé vigilante, afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo, arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. En estos dos versículos se mencionan 5 imperativos que la iglesia debía tomar en cuenta. Debía ser vigilante, afirmar algunas cosas, acordarse, guardarla y arrepentirse. Todo esto tenía que ser la iglesia de Sardis. Las exhortaciones de vigilancia eran muy apropiadas por la misma historia de la iglesia. En el año 549 a.C., el rey persa Ciro atacó la ciudad. La ciudad, como estaba en un lugar alto y había precipicios alrededor de ella, ella tenía fama, acuérdense que tenía fama de ser una de las ciudades más poderosas y fuertes del momento. Era también como una fortaleza inexpugnable, lo que los hizo descuidar la vigilancia. Se dice que Ciro con un soldado, o mandó un soldado, mejor dicho, una comisión que trepó los barrancos alrededor, lo que supuestamente nadie podía subir. Y por esa falta de vigilancia, la iglesia fue capturada por los persas en el año 549 a.C. Pero eso no fue todo. 3 siglos después, volvió a pasar lo mismo. Ya después, con otras personas gobernándolo, la iglesia siguió teniendo esa situación de todo está bien, no hay que vigilar nada. Y en el a finales del siglo III, la iglesia fue conquistada del mismo modo. Es decir, 2 veces conquistada y por el mismo problema. Y esto por la falta de vigilancia. De allí el mandato del Señor, sé vigilante. O sea, ellos entendían exactamente por la historia de su misma ciudad, de que por el descuido necio, de ese pasivismo, de vivir en el mundo de forma tan pasiva, camarón que se duerme y se los llevó la corriente. Y que es la misma manera como muchos que tienen nombre de que vive terminan siendo arrastrados por el mundo de la misma forma.
si no vigilas, si no te acuerdas, si no recuerdas, si no afirmas estas cosas, vendré a ti como ladrón en la noche. La misma referencia de Ciro y de Antíoco el griego 2 veces en la historia de la ciudad. Aunque en el Nuevo Testamento esa referencia que el Señor vendrá como ladrón en la noche siempre nos hace mención de que es la segunda venida de Cristo, es evidente que en este momento esa exhortación a la iglesia no está haciendo referencia a su segunda venida. Está haciendo referencia a las conquistas que tuvieron por sus enemigos. Que en este caso él dice, yo voy a entrar otra vez como han entrado antes y los voy a destruir. Eso es lo que está diciendo. Vendré inesperadamente. Y eso es así porque la segunda venida del Señor no dependía de que Sardis se arrepintiera o no. Si no se arrepentía, igual venía. Y si se arrepentía, era la oportunidad que iban a tener para continuar como iglesia. Hermanos, la exhortación a la iglesia es muy importante porque lo que le está diciendo el Señor es que a pesar de su gran mundanalidad, debían hacer algunas cosas porque Él mismo sería el que apagaría el candelero entre ellas. Tercero, hay que ir avanzando. El reconocimiento del Señor le hace una promesa y gloria a Dios, a pesar de esa tan trágica y mala condición, no todo estaba perdido. No todo estaba perdido. Versículos 4 y 5. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. A pesar de la terrible condición que se nos habla de ella y la terrible amenaza que hay sobre ella, hermanos, como es nuestro Señor, siempre hay esperanza. Hay esperanza. Y esto es importante porque si de alguna forma el Espíritu Santo nos trajera convicción de la terrible condición que tú estás teniendo ahorita, lo importante es que hay esperanza si te arrepientes y vienes al Señor. Que el Señor es el que tiene vida. Y es una referencia a Ezequiel 37, cuando el Señor lleva al profeta y lo lleva al valle de los huesos muertos. Y le dice, hijo de hombre, ¿qué ves? Veo un cementerio, veo puros huesos muertos, Señor. Así es Israel, hijo de hombre. Pero ¿cómo cómo haríamos para que tengan vida? Es como, estoy parafraseando toda la conversación. Y Ezequiel, no, yo no sé, Señor. Y el Señor le dice, profetiza, hijo de hombre. Profetiza y dile al Espíritu de Dios, venga y sople sobre los huesos muertos. Y dice Ezequiel que comenzó a profetizar, que es una referencia a predicar la palabra de Dios. Y dice que el Espíritu sopló y entonces los huesos comenzaron a unirse, siguió profetizando, aparecieron tendones y luego apareció carnes. Y entonces por el poder del Espíritu había un ejército del pueblo de Dios, vivo. Lo que nos dice que lo que había que esta iglesia sobre arrepentirse, guardar, acordarse, si había venido a ser iglesia, era porque había escuchado el Evangelio y tenía que recordar el Evangelio nuevamente. Cuando dice que hay unas pocas personas dignas, ¿qué es lo que hace digno a los creyentes para estar delante del Cordero, delante del Padre? Sus obras no lo son. Aquí se hace referencia a unas vestiduras. Lo que se nos está haciendo una referencia a la justificación. Dignos porque han sido lavados por la sangre del Cordero. El Evangelio. Esa es la dignidad que tiene el pueblo de Dios. Y esto es importante recordarlo nosotros. Nuestra dignidad no es tanto por nuestra funcionalidad como creyentes, aunque sea importante. Nuestra dignidad procede de que hemos sido lavados por el Cordero, por la sangre del Cordero de Dios, que hemos confiado en Él para nuestra salvación. Al fin y al cabo, el Evangelio. 3 promesas se hacen. 3 promesas se le hacen a los vencedores. La primera,
serán vestidos con vestiduras blancas. En todo el libro de Apocalipsis se menciona 7 veces estar vestido con vestiduras blancas, que es lo que acabo de decir. A la iglesia de la Odisea se le aconseja que compre tales vestiduras para cubrir su desnudez. A los mártires que guardan su vindicación, en el capítulo 6 se les dan vestiduras blancas y se les dice que esperen. En el salón del trono celestial, los 24 ancianos están vestidos de lino blanco. Delante del Cordero, en su trono, en la visión celestial, hay una multitud que está vestida con vestiduras blancas. Y que estas, según el capítulo 7, versículos 9 y 13, han sido emblanquecidas con la sangre del Cordero de Dios. Las tropas celestiales que acompañan al Mesías guerrero, en el capítulo 19, están vestidos de lino fino, blanco y limpio. Todo entonces, obviamente, se nos hace ver que la promesa del vencedor representa que está apropiadamente vestido con la justificación que es en Cristo Jesús. Lo que significa no es que al que venza será justificado, no, sino los que no se han manchado sus vestiduras, es decir, los que han creído en Jesús para su justificación, son dignos y por eso ellos vencen. Ellos vencen por la sangre del Cordero. La segunda promesa, se dice que no será borrado su nombre del libro de la vida. La primera mención que se hace en toda la Biblia acerca de un libro de la vida es en Éxodo capítulo 32, donde Moisés, cuando el Señor le revela que está a punto de un inminente juicio contra todo Israel, Moisés le pide su misericordia, él intercede por Israel, por el pueblo, y le dice a Dios: Señor, si no es así, ráeme, borra mi nombre del libro de la vida. La referencia también hay en Salmo 69 y Daniel capítulo 12. Ese libro, ¿verdad?, que es mencionado, hace una alusión a lo que nosotros también conocemos hoy como lo que es el registro. ¿Cómo sabemos que tal persona es venezolana, vivió, nació, tiene tal edad? Porque hay un registro público donde dice, está su nombre de que nació de tales personas en tal lugar y en tal fecha. Es la certificación de vida. Que en aquel momento, si moría, lo que hacía era borrarse. Hoy se da un certificado de defunción. Pero es como si lo estuvieran borrando del libro de la vida. Lo que se nos está diciendo acá entonces es que aquellos que han sido dignos por la justificación del Cordero no serán borrados del libro de la vida. Tienen sus nombres inscritos. Y como dice ese himno, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. A mi nombre yo feliz responderé. Sería, si lo queremos ver como en la escuela, que decían nombre y apellido, glorioso cuando digan, o que yo esté ahí y diga Luis Augusto Muñoz, presente Señor. Y después oyera el nombre de mi esposa, el nombre de mis hijos. O no nos emociona, no te emocionaría eso. De verdad poder decir presente Señor. Y no como algunos, no vino. ¿Dónde estará, pobrecito? La tercera promesa, ya vamos terminando, es parte, las 3 promesas tienen que ver con la vida eterna. Porque dice en el versículo 5 al final, yo confesaré delante de mi Padre y delante de sus ángeles su nombre delante de ellos. Entonces significa que él tendrá reconocimiento del Señor Jesucristo delante del Padre. Señor, y no sé si recuerda una de las parábolas que narra el Señor Jesús cuando estaba en su ministerio terrenal, y está en la fiesta de bodas y hay alguien que no está vestido adecuadamente, y el portero le dice, o el dueño de la fiesta le dice, amigo, ¿por qué estás adentro y no tienes vestiduras apropiadas? Y entonces manda a la gente que lo saque. No es una persona digna del banquete. Al banquete mesiánico, aquel donde el Hijo entrega el reino al Padre, es un banquete, se dice la Biblia. Las vestiduras apropiadas son las que han
que han confiado en Cristo Jesús. Lo que está diciendo el Señor Jesús es que si te llegaran esa pregunta, ¿y qué hace usted aquí? Será el mediador. Padre, Él conmigo está. Él está vestido con vestiduras que yo le di. Que nuestro Señor entonces, abogando por nosotros delante del Padre. ¿Y eso por qué? Por no manchar sus vestiduras, por no caer en el terrible pecado en el cual había caído esta iglesia. El tiempo se fue, debemos finalizar, hermanos, pero más allá de decir aplicaciones, creo que el mismo texto se ha aplicado a sí mismo. Que el Señor nos guarde. Primero tengo que hablar en plural como iglesia. Recordamos que el mensaje de la iglesia de Sardis o el mensaje de la iglesia IBRB. Tienes nombre de que vives, sería catastrófico. Debía llevarnos a temblar que se dijera eso de nosotros como iglesia. Sí, tienen nombre de que vive, pero están muertos. Esa adoración es incompleta, no llega, no están vestidos con vestiduras blancas esa iglesia, con las justificadas por la sangre del Cordero de Dios. Ayer hablábamos en la conferencia de que Pablo se gozaba en Timoteo porque él veía en él la fe que vio en su abuela y que vio en su madre, y esa fe, la característica que tenía era que no fingida. Me acuerdo de tu fe no fingida. Porque como Padre asumió y como nosotros hablamos, la fe se puede fingir. La fe se puede fingir. Es triste, no lo digo con mucha tristeza, pero ¿cuántos de nosotros acá presentes diciendo que somos creyentes, Señor, Señor, hicimos muchas cosas en tu nombre y se nos dirá, yo nunca os conocí? Que el Señor nos guarde de estar fingiendo, de estar viviendo la fe de otro. Vivir la fe de mi papá, porque puede que mi papá o mi mamá tienen la verdadera fe, mi esposa, el esposo, ellos tienen la verdadera fe, pero los demás no las tenemos. El Señor nos ayude, pero ojo, más allá de que si el Espíritu Santo te diera convicción en este momento de que realmente estás muerto, de que realmente tienes muerte espiritual, el Señor ha tenido una misericordia de que oigas esto, porque la forma de volver a la vida es creyendo en Él. Y puedes creer en Él ahorita. Tengo 20 años siendo un falso cristiano, pero hoy es el día de mi salvación. Eso no es para llorar, eso es para gozarme de que Él me dio esperanza. Esperanza de que Él, ¿y por qué? Porque Él tiene los 7 espíritus, el Espíritu de Dios que da vida. Si crees en Jesucristo como tu Salvador personal. Cree en Jesucristo y serás salvo, dice la Escritura. Cree en Jesucristo, confía en Él y entonces te quitarán tus harapos y te pondrán vestiduras blancas para andar con Él. Amén.